Cómo escribir diálogos realistas, consejos para hacer que tus personajes hablen de forma realista. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal, soy Soraya del Ángel, escritora de fantasía, ciencia ficción y fundadora de la asesoría literaria Búho Narrativo. Suscríbete si no quieres perderte nada. Seguramente alguna vez hayas sentido que tus personajes, tus diálogos no tienen esa fuerza, no suenan realistas y por tanto no conectan con el lector. En la edición es cuando nos damos cuenta que esos diálogos están muertos, les falta vida y ese realismo que buscamos. Realismo me refiero a esa coherencia con la trama, con la historia que tú has creado, da igual que sean personajes de ficción que no ficción. Pues vamos a darles vida con estos 7 consejos que te traigo hoy. El primer consejo es que mantengas la variedad. Un error muy común es hacer que los personajes hablen todos igual, que no tengan sus propias personalidades. Cada persona es distinta, con lo cual tú tienes que crear esos personajes también como si fueran reales. Si no te lo crees tú, ¿cómo nos lo vamos a creer los lectores? Tienes que pensar que cada personaje tiene su estilo, tiene su tono, tiene sus muletillas, tiene sus gestos, sus particularidades y por tanto su forma de hablar. Con lo cual, el primer ejercicio que tendrías que hacer es preguntarte simplemente si son personajes formales o informales. A partir de aquí tú puedes ir elaborando ese tono para cada personaje. Yo he escrito un ejemplo inventado para que veas la diferencia de tono de un posible mismo personaje, ¿de acuerdo? ¿Podrías por favor explicarme qué sucedió en la reunión de anoche? Como ves, este es un tono serio. Entonces vamos a ver más o menos la misma frase con un tono más informal. Oye, ¿qué pasó en la reunión de ayer? ¿Ves? Aunque sea la misma frase, si utilizamos ese tono más real, ¿cuál te ha sonado a ti sinceramente? ¿Cuál te ha sonado a ti mejor? La primera más formal es algo que tú dirías a tus amigos en una reunión, en una comilona, o más bien la segunda de, oye, ¿qué? Pues ese tono, ese lenguaje sencillo es el que tienes que intentar implementar en tu escrito, siempre y cuando no sea una poesía, claro. El segundo consejo que te traigo va relacionado con el primero. Verás que al final todo es una búsqueda de equilibrio y todos estos consejos están relacionados entre sí. Y el segundo consejo, aunque parezca un poco de psicópata, no lo es. Y es que escuches a la gente de alrededor. Yo hace mucho tiempo iba a trabajar en autobús y lo que más me gustaba era hacer que me ponía música así, ¿ves? No es de psicópata, de verdad, en serio. Y escuchaba diálogos. Pues la abuelita que pide asiento, un padre con su hijo. Estas historias al final lo que te hace es empaparte de vocabulario normal, sencillo. Sobre todo cuando yo estaba escribiendo Grumnion 1, que eran mis inicios como escritora, me venían muy bien estos tips, escuchar a la gente. ¿Por qué? Pues porque era un lenguaje sencillo. Yo tendía, pues como la mayoría de principiantes, a hacer un lenguaje muy rimbombante, muy profundo, Profundo nada, si lo que te faltan son técnicas. Por eso digo que escuchar a la gente es algo muy sencillo y que funciona muy bien si lo que tú estás es intentando buscar ese realismo en tus diálogos. Tercer consejo, evita el exceso de información en los diálogos. Es súper tentador como escritores utilizar los diálogos para explicar todo lo que se nos ha ocurrido de ese mundo. ¡Guau! Esta idea es brillante, este mundo me lo he currado un montón, quiero que el lector lo entienda, lo sepa todo. Bueno, tú en la realidad, en el día a día, tú verdad que en un diálogo, cuando estás hablando con alguien, no te paras a explicarle detalles. Pues en los libros es lo mismo, al final la naturalidad debería primar antes que el exceso, que la pomposidad, ¿no? Para hacer esa prosa mucho mejor. Lo vas a entender muy bien con este ejemplo, es un poco exagerado y es inventado, pero para que veas, lo leo. Como sabes, María, estamos en la ciudad que fundaron nuestros abuelos hace 30 años. ¿De verdad es necesario decir eso? ¿Veis? No es natural, no es realista, eso no lo dice nadie. Vamos a ver cómo quedaría pues dándole un pequeño giro de tuerca. Esta ciudad ha sido nuestra, ¿no crees, María? No hace falta introducir toda esa información en un diálogo. Esta historia de sus antepasados, o puedes obviarla o puedes darle una tonalidad distinta para que el lector lo intuya. Si no, es que realmente el diálogo no queda natural. Cuarto consejo, utiliza pausas e interrupciones. En la vida misma, cuando tú estás hablando con alguien, surgen muchas interrupciones, no estás, bueno, voy a hablar yo primero y cuando acabe de hablar, hablará mi compañero de al lado y cuando no... No hay turnos, aquí es un debate, es un diálogo, hay risas, hay interrupciones. Haz estos diálogos así si quieres hacerlos realistas. Y para esta parte va muy bien el uso de los 3 puntos, para hacer esas pausas. Te voy a leer un ejemplo. Bueno, creo que podríamos intentarlo, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Ves? Yo aquí he utilizado la frase, bueno, 3 puntos, creo que podríamos intentarlo, 3 puntos, no sé, 3 puntos, ¿y tú qué piensas? Esas pausas, no en exceso evidentemente, muestran esa inseguridad del personaje.
Entonces no hace falta que luego pues, el personaje escriba una frase, escribas un diálogo para el del personaje y lo acabes con titubeó, estaba muy nervioso porque tal. Si tú juegas con ese diálogo, vas a hacer que el lector entienda perfectamente que es un personaje dubitativo, que tiene nervios, inseguridades. Juega, aprende a hacer buenos diálogos porque eso le va a dar mucha vida a tu libro. Quinto punto, las reacciones importan. Ojo, atento al diálogo no verbal. Es casi tan importante como lo que explicas en ese diálogo. Por ejemplo, no me gustó lo que dijiste. Si tú añades, no me gustó lo que dijiste, guión, dijo mientras apartaba la mirada mordiéndose el labio. Es añadir ese detalle, ese plus a la escena para que el lector quede mucho más impresionado y quede mejor esa escena en su cabeza. Evidentemente no hay que dárselo todo mascado, pero si le aportamos ese plus, como te digo, ese añadido, hará que esta persona vea la escena mucho más realista. El sexto punto va un poco relacionado con el cuarto, y es evitar los diálogos perfectos. La gente se equivoca, se repite, tartamudea, incluso dice cosas sin sentido. Entonces, bueno, si quieres hacer un diálogo realista, lo lógico es que estas cosas de la realidad las incluyas también en tus diálogos. Si añades esos pequeños errores junto a interrupciones o de estas cosas que ya hemos hablado, pues ya verás cómo te va a quedar una historia, un diálogo perfecto. Y te he escrito otro ejemplo para que veas un poco ese pequeño giro realista que aporta este cambio, ya verás. En lugar de no, yo pensaba que la situación no era esa, es una frase correcta, vamos a ver cómo quedaría con esos pequeños tips que te he dado. Yo no, bueno, pensé que, o sea, no era así, ¿me entiendes? Un caos, ha hecho un lío el personaje y queda mucho mejor, queda mucho más ese caos, ¿no? Esa inseguridad mostrada así, que no por una frase de, bueno, pues no pensaba que la situación sería esa. Bueno, es jugar un poco con el lenguaje. Y el séptimo y último punto muy importante es leer en voz alta. Ya te lo he dicho en algún vídeo, que leer en voz alta aporta esa sonoridad. Sabrás perfectamente, lo vas a ver muy rápido, esas pausas si están bien colocadas. Si un diálogo se atraganta, ¿no?, al lector. Y de verdad que esos errores se detectan súper rápido, súper fácil cuando lo lees en voz alta. Último ejemplo que te voy a leer. No creo que sea buena idea que vayamos a la fiesta hoy. Vamos a ver con ese giro cómo sonaría mejor. Creo que lo de la fiesta mejor no, ¿vale? Es más realista, ¿ves? Con estos 7 consejos que te traigo, si pones en práctica al menos 2 o 3, vas a ver cómo mejoran tus diálogos muy bestia. De verdad que son pequeños cambios, pequeños truquitos. Tus diálogos van a mejorar muchísimo y tú vas a crecer como escritor gracias a estas técnicas. Espero que te hayan servido. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este vídeo corto. Nos vemos en el siguiente.